¿Y ahora? ¿Será que llegué tarde? No, llegué temprano. ¿Y Diana y Leider? Bienvenidos a su magazine El Atrio. Esta es una nueva edición. ¿Y de qué es esta nueva edición? Claro. Bueno, hoy vamos a ver una edición de amor, de diversión, pero todo en base a Cristo. Ya. Y ahora vamos con Pregúntele al Padre. Y hoy en Pregúntele al Padre, los sacerdotes, el Padre Milton y el Padre Jaime, nos van a responder algunas de las inquietudes que tiene nuestra comunidad. Veamos. Padre, ¿por qué no se casan? ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Un cordial saludo para el programa El Atrio. Y queremos responder algunos interrogantes que plantean algunas personas sobre cuestiones de fe. Y en el día de hoy la pregunta es ¿por qué los sacerdotes no se casan? Por cuestión de consagración a Dios. Un sacerdote tiene que estar consagrado a Dios y por lo tanto con disponibilidad plena a Él. Y cuando hay disponibilidad, pues entonces pues es más fácil hacer el trabajo, es más fácil dedicar completamente su vida, es más fácil dedicar completamente su existencia al servicio de Dios. Ya cuando hay una familia hay otra serie de compromisos, de presencias que se exigen, de dedicación y de circunstancias que hacen que no tenga disponibilidad total para el servicio al cual se ha consagrado. Por eso el sacerdote no se casa en ese sentido para tener la disponibilidad total y la entrega absoluta de su ser y de su misión al servicio de la Iglesia. Esto ha sido pues toda una tradición de la Iglesia, toda una riqueza grandísima a lo largo de los años. Algunos dirán, pero tampoco habría ningún problema en que se casaran. Bueno, el problema es que después la cuestión práctica de disponibilidad, de tiempo, de dedicación, de estar atento a todas las cosas de la evangelización, pues se van a trastocar muy fácilmente. De tal manera que es en ese sentido que los sacerdotes no contraemos el matrimonio para estar disponibles absolutamente para la obra de Dios, con consagración absoluta del ser a la misión evangelizadora, y pues eso implica pues toda la existencia, implica todas las energías, implica todas las capacidades de consagrar toda una vida a Dios. Les quisiera preguntar qué otras estrategias está utilizando la Iglesia Católica para llegarle a la juventud especialmente. Bueno, un saludo muy cordial. Me parece muy interesante la pregunta que han realizado y pues quiero contarles que la Iglesia evidentemente ha tenido una gran preocupación por los jóvenes desde hace ya mucho tiempo atrás, y esto lo ha hecho a través de las acciones que realiza una pastoral en particular que se llama la Pastoral Juvenil, precisamente buscando acercarse a los jóvenes. ¿Qué se ha hecho? La Iglesia ha buscado muchos medios para llegar a los jóvenes, ha utilizado herramientas como el arte, la cultura, el lenguaje juvenil. Hoy en día tenemos páginas de internet, videos y muchos recursos a través de la red que buscan acercarse precisamente a los jóvenes. En primer lugar, para escucharlos, porque lo que hay que comenzar a hacer es escuchar las inquietudes de los jóvenes y dar una respuesta. Muchos también han entrado en lo que llamamos nosotros las estructuras de pastoral juvenil, y son aquellas organizaciones que hay a nivel parroquial, a nivel de toda una diócesis, incluso a nivel nacional e internacional que tiene la pastoral juvenil. La organización más común y a la cual se involucran muchos jóvenes son precisamente los grupos juveniles que están presentes en las parroquias y que hacen una labor bastante interesante, acercando a los jóvenes al Evangelio, tratando de que ellos sientan ese dinamismo juvenil. Estos grupos juveniles de verdad que ayudan muchísimo a los demás jóvenes a crear esa espiritualidad y ese seguimiento comprometido del Señor. También hay muchos movimientos juveniles que buscan precisamente atraer a la juventud, acercarse a ellos, y yo diría que finalmente a nivel mundial uno de los signos grandes del trabajo de los jóvenes con la Iglesia es el legado que nos dejó el Papa Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, el Papa que viajó por todo el mundo buscando a los jóvenes para que se
comprometieran con el Evangelio y se comprometieran en la construcción del reino de Dios. Ese legado son las Jornadas Mundiales de la Juventud, que sin duda han sido una herramienta fabulosa para animar a muchos jóvenes a seguir al Señor. Hace poco el Papa Francisco nos sorprendía con esa cantidad de jóvenes en Brasil. Próximamente, en el año 2016, estaremos reunidos en Cracovia, la tierra de Juan Pablo II, justamente. Todas estas son acciones que la Iglesia quiere hacer para acercarse a los jóvenes. Entonces, qué bueno que preguntan esto y qué bueno que nos hagamos voceros también de todas estas iniciativas que nuestra Iglesia tiene para acercarse a las nuevas generaciones. Hola amiguitos reporteritos de la TV, nos encontramos de nuevo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús con un grupo de acólitos que nos van a enseñar cuáles son los elementos que se utilizan en una Eucaristía. Ahora vamos a conocer más de cerca los elementos que se utilizan para la celebración de una Eucaristía. Tenemos el incensario, la naveta que contiene el incienso que se utiliza para echarle al incensario. Detrás del incensario y la naveta se encuentra la cruz, que es un signo de que Jesús está presente en cada Eucaristía. Detrás de la cruz se encuentran los ciriales, que significan la reverencia que se hace a la presencia de Cristo. Y por último se encuentran los acólitos, que son los que colaboran al sacerdote. Y ya conociendo el orden de cada uno de estos elementos, se procede a celebrar la Eucaristía. Ahora nos encontramos con Marbella, que es la coordinadora de los acólitos, y ella nos va a explicar el manejo de cada uno de los elementos litúrgicos. Bueno, pues entonces en este momento vamos a explicar el manejo del incensario. El incensario como tal pues se lleva en la mano izquierda, el dedo meñique va en la parte de abajo de la argolla y el dedo pulgar en la parte de arriba. Esto pues con el fin de que al momento de que se va a presentar el incensario al celebrante, entonces al abrirlo se sube el dedo meñique y con la mano derecha se coge en la parte de abajo para ya presentarle como tal al celebrante. La naveta, que es la que lleva el incienso, va en la mano derecha, pues es pequeña y es muy sencillo el manejo. También está la cuchara para que al momento de presentar el celebrante pueda coger el incienso y al mismo tiempo poderlo echar al incensario. Por último, entonces la naveta va al lado izquierdo de la persona que lleva el incensario, esto pues para tener un mejor manejo y para que el celebrante pueda tener comodidad al momento de llevarse. Y ahora siguiendo con nuestra explicación, vamos a mirar el manejo de los ciriales. Los ciriales pues se manejan de la siguiente manera, dependiendo del lugar donde esté ubicado, la persona que lo lleve puede ser derecha o puede ser izquierda. Entonces es de la siguiente manera: si es la parte derecha, el brazo derecho debe ir hacia afuera y el brazo izquierdo en la parte de abajo. Igualmente el cirial de la parte de la izquierda. Entonces el brazo izquierdo va mostrándose hacia afuera y el brazo derecho ya en la parte de abajo. Así es como se lleva en sí el cirial. Y ahora pues vamos a explicar los 4 momentos en que se utilizan los ciriales dentro de la Eucaristía. La primera es la procesión de entrada, la segunda es durante el Evangelio, la tercera es para la consagración de las ofrendas y la cuarta es la procesión de salida. Ahora vamos a mirar el manejo del cáliz y las vinajeras. Ahora Marbella nos va a explicar el manejo de cada uno de los elementos litúrgicos en el altar. Primeramente tenemos el corporal. El padre pues lo abre y encima de él se coloca la patena, que es esta, y también el cáliz.
Dentro de la patena pues ya va la hostia para consagrar y en el cáliz ya el padre echará previamente el vino y el agua para el momento de la consagración. Y así es como quedan los elementos en el altar. Esperamos que hayan conocido más de cerca el manejo de cada uno de los elementos que se utilizan en la celebración de la Eucaristía. Y los esperamos en otro momento de Reporteritos de la TV. Hoy en la sección Desde mi parroquia nos encontramos con el padre Julio Alberto Garavito Palacios, ecónomo y representante de la Arquidiócesis de Tuna, quien nos va a hablar sobre la capilla del Divino Pastor. Bienvenido, padre. Un saludo muy cordial para todos los televidentes en este programa y con mucho gusto pues les indicamos algunos detalles arquitectónicos y del estilo de la capilla Divino Pastor ubicada en la curia de la Arquidiócesis de Tunja. Esta capilla pues es de estilo contemporáneo, como se puede ver en la fachada y en su estructura externa, pero también hemos procurado integrarla un poquito haciendo relación con la historia de la arquidiócesis. Por eso en el momento que podamos entrar vamos a encontrar algunos detalles que son muy simbólicos para la arquidiócesis de Tunja y que nos indican esa relación que tiene. Por eso encontraremos algunos estilos barroco como el altar, que es en madera, y los vitrales, queriendo entonces como atraer un poco también la historia de nuestra arquidiócesis en este símbolo, pues que es el centro también y el corazón de la curia arquidiocesana. Nos encontramos en la fachada de la capilla en donde resaltan 3 palabras: camino, verdad y vida. Padre, coméntenos qué significado tienen estas 3 palabras. Son parte de una frase dicha por Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también tienen el símbolo de la Trinidad y por eso aparecen 3 escalas reflejando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos encontramos en la parte interna de la capilla del Divino Pastor, en donde observamos que existen una serie de vitrales que contienen una imagen específica y el Padre nos va a hacer el favor de explicarnos cada una de ellas. Encontramos la imagen principal o el vitral principal con el título del Divino Pastor. Es una bellísima imagen que existía en la antigua curia a la entrada, pero que es la que le ha dado el nombre a esta capilla, y naturalmente pues entendemos a través de esa imagen el papel de Jesucristo en relación con la iglesia y con el pueblo de Dios. En los vitrales laterales, los 2 principales corresponden, el primero a su santidad Pío XII, que fue el papa que nombró obispo a Monseñor Ángel María Ocampo, quien construyó, y a Monseñor Aníbal Muñoz Luque, que construyó de su propio pecunio la antigua sede de la curia. Está su respectivo escudo papal, que es a la parte izquierda. Corresponde entonces, son bellísimos vitrales que a pesar de su antigüedad conservan todos los detalles y la coloración. Son vitrales muy vivos. Al otro lado se encuentra la imagen de San Pío X, corresponde precisamente al Papa en la época en que fue ordenado Monseñor Aníbal Muñoz Luque, quien fue el que le dio construcción a la curia antigua, y por eso hemos querido traer ese recuerdo y dejarlo plasmado en esta capilla. El escudo contiguo corresponde a Monseñor Ángel María Ocampo,
quien le dio la terminación a la antigua curia. Monseñor Luque dejó la obra negra y ya los acabados de esa antigua curia, donde hoy es la sede de la Juan de Castellanos, le dio los acabados y allí estuvimos por cerca de 50 años, la sede de la curia y después de la arquidiócesis. Los 4 vitrales siguientes fueron adicionados en esta capilla para completarla, que tienen también un significado y un gran significado para la arquidiócesis de Tunja, de gran simbolismo. La primera imagen es la de la Sagrada Familia y naturalmente pues representa simbólicamente también la familia diocesana y cada una de las familias de la arquidiócesis de Tunja. El siguiente, siempre guardando el mismo marco y la misma estructura, aunque son recientes y hechos para esta capilla, está el apóstol Santiago, que es el patrono de la arquidiócesis de Tunja. Por eso aparece con su atuendo de caminante, hace alusión un poco al camino de Compostela. El tercer vitral tiene también un significado histórico muy grande. Es la imagen de San Pedro Claver. Él estuvo viviendo cerca de un año en Tunja y por eso quisimos también traerlo a esta capilla, ya que representa al promotor y defensor de los derechos humanos, y recientemente se elevó también en la iglesia de San Ignacio a santuario de San Pedro Claver y de los derechos humanos. El último vitral corresponde a la patrona de la arquidiócesis de Tunja y de la Fuerza Aérea Colombiana, Nuestra Señora del Milagro. La imagen venerada por toda la arquidiócesis, de gran devoción por parte de todos los fieles de la arquidiócesis de Tunja. Entonces es el símbolo también de nuestra Madre Celestial, que intercede por todos nosotros, en los que peregrinamos en esta arquidiócesis. Estamos observando el altar principal de la capilla. Es un bellísimo retablo, todo en madera maciza. Las imágenes también de la Santísima Virgen, la imagen del Sagrado Corazón, del que era muy devoto Monseñor Ángel María Ocampo, y la imagen de San José, talladas todas en madera por un maestro, el maestro Gallo, que puso todo su ingenio y hizo esta obra espectacular. Fue construida para la capilla de la antigua curia, pero por voluntad del señor arzobispo Monseñor Luis Augusto Quiroga, lo trasladamos para la capilla nueva, con ese significado histórico también y de tradición histórica. Encontramos igualmente en las partes laterales unas columnas enchapadas en piedra. Son 10, simbolizando los 10 mandamientos, y por eso el simbolismo de la piedra, ¿no? Continuando con el especial de la catedral, el hermano Felipe nos dará detallitos muy interesantes acerca del expositorio y de la custodia original de la catedral. Veámoslo. El tabernáculo que tenemos la dicha de ver
ocupaba el lugar central en el presbiterio y cerca al retablo mayor de nuestro templo. Hacía sentir que el templo es basílica, casa del rey, casa real. Y este tabernáculo fue elaborado justamente para que se sintiera con la mayor intensidad la realeza del Señor en la Sagrada Eucaristía. Este artista, Pedro Caballero, se desplazó a Tunja e hizo el tabernáculo con el fin de exponer al Señor en la más preciosa custodia de 1,10 de altura, en oro macizo, una custodia preciosísima de 1735, elaborada por otro artista español, por el orfebre español llamado Juan de la Iglesia. Vamos a fijar nuestra mirada en la custodia para la cual fue elaborado este tabernáculo de estas proporciones majestuosas. Decíamos que el gran artista Pedro Caballero fue quien hizo este tabernáculo a petición del párroco de la catedral, Agustín Manuel de Alarcón. Y fascinados por esta obra de arte, la más monumental de Colombia, otros sacerdotes le pidieron obras semejantes. El párroco de la antigua parroquia de Chivatá deseó tener uno semejante. Podemos observar la portada de este tabernáculo de Chivatá. También el párroco de Santo Domingo. Observamos la portada de este tabernáculo del templo de Santo Domingo de Tunja. Y además, el párroco de San Francisco pidió otro semejante y observamos la portada de este tabernáculo de San Francisco. Los padres jesuitas desearon un expositorio especial, elaborado por el mismo artista, y podemos observar el expositorio del templo de San Ignacio de Tunja. Estas fotografías se deben a Gustavo Mateus en el libro de oro de Tunja, publicado en 1989 con motivo de los 450 años de la fundación de la ciudad. La fotografía de la bellísima custodia de oro macizo con un peso de 13 libras. Esta custodia está acompañada de otra pequeña en la que suele exponerse a nuestro amo en nuestro templo parroquial, y un bello cáliz antiguo. Pero la custodia es monumental. Gustavo Mateos presenta detalles de la misma custodia, la cruz superior con esmeraldas, y podemos observar
los detalles del sol que representa al Señor en la Sagrada Eucaristía, que hace sentir el esplendor espiritual del amor del Señor en el Santísimo Sacramento. Podemos observar las espigas y las hojas de la vid que alrededor del sol decoran bellamente la custodia. Podemos observar en particular la cruz sola, la cruz que está en la parte superior de la custodia con sus esmeraldas. Y también podemos observar una porción del tallo de la custodia con pormenores. Es la porción que está sobre la base de la custodia. La podemos observar con los detalles de esmeraldas. La custodia tiene 750 esmeraldas grandes, además de numerosas pequeñas, 37 diamantes, 2 rubíes, 42 amatistas, 6 topacios y 700 perlas. Realizada, decíamos, en el año 1735. Y de esta época es también la custodia conocida como la lechuga del templo de Santa Clara, del templo real de Santa Clara o de Santa Clara la Real. Es un tesoro precioso. Sagrario es sinónimo de santísimo, del santo de los santos. Este es el superlativo hebreo, el santo de los santos. Admiramos el expositorio abierto, con luz indirecta, donde, como decíamos ahora, se exponía la más majestuosa custodia de 1,10 de altura. Y en la peana aparecen rostros de ángeles para hacernos sentir que la Sagrada Eucaristía es el pan de los ángeles. Sobre el expositorio vemos la figura del pelícano. El pelícano es un animal, es un ave acuática. Este animal ha sido valorado en la tradición poética por su amor entrañable a sus pequeños. ¿A sus qué? A sus polluelos, me dice Juan. A sus polluelos. Y poéticamente se consideraba que rasgaba el pelícano madre, por no decir el pelícano hembra, poéticamente decimos el pelícano madre, rasgaba su pecho para darles su sangre a sus polluelos. Esto lo tomó el gran poeta místico Santo Tomás de Aquino y lo aplicó a la Sagrada Eucaristía en su precioso himno latino
llamado Adórote devote. Te adoro devotamente. Así empieza este himno latino en que compara al Señor en cuya presencia estamos con el pelícano que se rasga su pecho para darle sustento. Y no podemos menos que evocar en este momento el bellísimo lema episcopal del primer arzobispo de Tunja, que fue Monseñor Ángel María Ocampo. Monseñor Ángel María Ocampo, primer arzobispo de nuestra arquidiócesis. Él tuvo por lema episcopal este precioso texto, esta preciosa expresión latina. Cor Jesu dic nobis. Cor Jesu dic nobis. El corazón de Jesús nos dice: salus vestra ego sum. La salud vuestra yo soy. En la Sagrada Eucaristía, en el corazón del Señor, está nuestra salud, nuestra vida. Él nos comunica la vida divina, la vida sobrenatural por la salud. El primero de los privilegios de María es su concepción inmaculada. Consiste en que por gracia de Dios omnipotente y en atención a los méritos previstos de Cristo Redentor, la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción. El argumento a favor de este dogma es el del filósofo y teólogo escocés Juan Duns Scoto, quien afirma: Dios pudo hacer a María inmaculada porque es Dios. La debió hacer inmaculada porque iba a ser madre de su Hijo, luego la hizo inmaculada. Las consecuencias de este dogma son 4. La primera, la Santísima Virgen estuvo libre durante toda su vida, aún del más leve pecado. La segunda, estuvo exenta de las malas inclinaciones. Tercera, fue impecable desde su concepción. Cuarta, tuvo la plenitud de gracia superior a cualquier criatura. El segundo dogma es la virginidad perpetua de María, que se encuentra en el credo. Nació de Santa María Virgen, definido por el Concilio de Letrán en el año 649, en el Concilio 11 de Toledo y en la Constitución de Pablo IV. En la Sagrada Escritura fue profetizada por Isaías cuando dice: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Será su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Los argumentos a favor de este dogma son 4. El primero, la dignidad del Padre Celestial, cuya paternidad no se debía comunicar a un hombre. Segundo, la propia dignidad del Hijo de Dios, cuya carne debía ser concebida sin corrupción alguna de la madre. Tercero, la dignidad de la humanidad de Cristo,
cuya concepción no debe ir acompañada de la concupiscencia de la carne, fruto del pecado que Él venía a quitar. Cuarto, el fin de la encarnación, ordenada que los hombres renaciesen de Dios, no por voluntad de la carne, ni por la voluntad del varón, sino de Dios. Este dogma consiste en que María conservó la integridad de su carne en la concepción milagrosa de Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue virgen al darlo a luz y permaneció virgen durante toda su vida. El tercer dogma es la maternidad divina de María, que consiste en que la Santísima Virgen es propia, real y verdaderamente Madre de Dios, puesto que engendró, según la carne, al Verbo de Dios hecho hombre. Ella es Theotokos, es decir, Madre de Dios. Es dogma de fe porque fue definido por el Concilio de Éfeso en el año 431. La doctrina católica enseña que en Jesucristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, y una sola persona, la divina, de la cual es Madre María, y por lo mismo es Madre de Dios. El cuarto dogma es la Asunción de María. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII definió el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a la gloria celestial. Los fundamentos teológicos son 4. El primero es una exigencia de la concepción inmaculada. El segundo es una exigencia moral de su maternidad divina. El tercero lo exige de su condición de nueva corredentora de la humanidad. El cuarto lo pide el conjunto de sus demás privilegios excepcionales. Y hoy, en Vida de Santos, queremos presentar la vida de San Juan Pablo II, un hombre que manifestó con su vida la grandeza del amor y la misericordia de Dios. los invitamos a que vean este video animado que nos narra la vida de Carlos Josep Botila, San Juan Pablo II. Veamos. El Papa Francisco ha proclamado a Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II, un santo. Esta elevación a los altares es una de las más rápidas de la historia. ¿Pero qué es lo que ha hecho que Juan Pablo II sea santo? ¿Será porque fue un hombre que sufrió mucho, pero siempre tuvo esperanza? La familia de Karol murió cuando era joven. Perdió a su madre antes de los 10, su hermano murió cuando tenía 12 y a los 21 perdió también a su padre. En 1939 su país fue atacado y conquistado por los nazis y luego vuelto a conquistar por la Armada Roja Soviética en 1945. O quizá por su gran cultura y humanidad. A Juan Pablo II le apasionaba la vida, amaba los deportes y la belleza del campo. Incluso siendo cardenal continuó haciendo esquí y kayak. Amaba la poesía y fue actor. Soñó con tener una vida en el teatro. Bajo el régimen nazi, trabajó duro en una cantera y conoció la vida de obrero. En el mundo académico fue excepcionalmente brillante y fue un profesor carismático. Sus clases estaban repletas de estudiantes. ¿O tal vez fue santo porque viajó tanto para encontrarse con muchas personas? El Papa Juan Pablo II fue muy activo. Hizo 250 visitas pastorales alrededor del mundo en 129 países y escribió 14 encíclicas. El Papa inició la tradición de la Jornada Mundial de la Juventud, participando en 9 de ellas y reuniendo a millones de jóvenes católicos que estaban tan identificados con su figura que fueron conocidos como la generación Juan Pablo II. O quizá fue santo porque fue un defensor de los derechos humanos. Durante sus días en Polonia fue testigo presencial de las consecuencias de los gobiernos opresivos que tomaban la vida de los más débiles. Estas experiencias inflamaron en él la ardiente convicción de luchar en contra de los movimientos totalitaristas. Es por eso que pudo tener un rol determinante en la caída de la Unión Soviética. Ciertamente todas estas cosas son importantes, pero no nos estamos olvidando de un elemento esencial. Juan Pablo II ha sido proclamado santo sobre todo porque ha puesto a Cristo en el centro de su vida y ha aceptado la gran misión que Cristo le ha ofrecido cada día con amor y esperanza. Juan Pablo II soportó mucho sufrimiento. La fe de su padre y su vida de oración fueron para él como un primer seminario.
Al ver los sacrificios de sus amigos y compatriotas enfrentando la persecución hasta el punto de entregar sus vidas, él aprendió a confiar que la esperanza es más fuerte que el miedo y el amor más fuerte que la muerte. Él vivió esta lección cuando sufrió un atentado contra su vida y con esperanza superó el miedo y la agonía de esos días. Y con amor buscó al hombre que le había disparado para perdonarlo personalmente. Juan Pablo II no fue simplemente activo, fue profundamente apostólico en todo lo que hacía. Él sabía que las multitudes que iban a verlo no estaban solo por él, sino que realmente las personas estaban hambrientas de Dios. Como defensor de los derechos humanos, Juan Pablo II luchó en favor del no nacido, del enfermo, del anciano, del pobre y del oprimido. Por encima de todo, luchó por el derecho a creer. Él sabía que un mundo sin Dios es un mundo sin alegría, sin belleza, sin verdadera humanidad. Juan Pablo II nos invitó a abrir de par en par las puertas a Cristo. Nos dijo que no tengamos miedo de recibirlo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Porque Cristo nos conoce mejor que nadie, conoce los deseos de nuestros corazones y es el único capaz de saciarlos. Juan Pablo II sabía que Cristo lo llamó a servir y por ello puso a su servicio todos sus dones y talentos, toda su energía y su salud hasta el final, para mostrarnos a Cristo. Y es por esto que lo reconocemos como San Juan Pablo II. Cristo era el centro de su vida, su alegría, sus fuerzas y su gran amor. Queremos compartir con ustedes algunos de los motivos por los cuales Karol Józef Wojtyła ha llegado a los altares. Su humanidad. San Juan Pablo II hacía con pasión todo lo que llevaba entre manos. Amaba la poesía y el teatro. Incluso fue actor y escritor de una obra antes de ser sacerdote. No tenía miedo, era un hombre de fe profunda, que confiaba absolutamente en Dios. Se preparó para el sacerdocio en el seminario clandestino fundado por el cardenal de Cracovia. Fue ordenado sacerdote a escondidas, pero siempre invitó a no tener miedo a las dificultades. Salió siempre al encuentro. Es el líder mundial más visto de la historia. Visitó 129 países en 146 viajes fuera de Italia, el equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Su primer viaje fue a México, un país en el que se enamoró perdidamente. Su último viaje fue en agosto de 2004, al santuario de Lourdes, en Francia. Ícono de los enfermos, falleció 8 meses después. Pidió perdón. En el jubileo del año 2000, pidió perdón por las culpas de la Iglesia Católica, en concreto por las cruzadas y la Inquisición, por la división entre las iglesias, por la persecución de los judíos, por el machismo y el racismo y por las injusticias sociales. Fue un hombre asequible, trabajó para proponer santos cercanos a la gente, por eso en sus 26 años de pontificado beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus predecesores. Con los jóvenes, su espíritu auténtico desataba un enorme entusiasmo entre los jóvenes. Les propuso pasar unos días juntos cada 2 o 3 años. Son las Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera se realizó fuera de Roma, fue en Buenos Aires, Argentina, en 1987. Eran encuentros que regalaron algunas de las imágenes más bellas de su pontificado. Inició diálogos con otras religiones. Juan Pablo II tendió puentes con todas las personas, también quienes no pensaban como él. Fue el primer papa que visitó una sinagoga y llamó a los judíos nuestros hermanos mayores. También mejoró las relaciones con los cristianos ortodoxos, anglicanos y protestantes, y convocó a los líderes de todas las religiones a rezar juntos por la paz en Asís, la ciudad de San Francisco. Y esta es la historia de la vida de San Juan Pablo II, el santo de los jóvenes. Se acabó. Pero bueno, fue un gran espacio. Donde conocimos un poco más de Cristo, a Juan Pablo II, nuestras parroquias, nuestros sacerdotes y nuestra religión. Bueno, los invitamos para que nos sigan los días sábados a las 7:30 de la noche, domingos a las 7 de la mañana. ¿Y los jueves a qué horas? ¿A qué horas? ¡Lucho! ¿A qué horas? Eso a las 5:30. Bueno, fue un gran gusto tenerlos de nuevo aquí. Nos vemos en la próxima misión. Hasta la próxima. Chao.